Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Nos encontramos en este maravilloso Casa-Museo de León Trotsky aquí en Coyoacán y me acompañan mis queridísimos Isabel Revuelta, Alejandro Rosas y Benito Taibo. Y hoy conmemoramos a 10 años de su partida física a uno de los grandes de la literatura hispanoamericana y mundial, me atrevo a decirlo, Gabriel García Márquez. Oye, y yo revisando en mi librero me dio mucha emoción ver que tengo una edición conmemorativa que la Real Academia Española de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua Española en 2007 imprimen 1 millón de copias. Yo soy la feliz poseedora de una. No está autografiada ni nada. Ni numerada, nada. Ni venía con un regalo. No, lo único que me hace muy feliz, soy una en 1 millón, pero que yo haya tenido ese impulso en 2007 de la nada. ¿Pero decir, antes no lo habías leído? No, fíjate que no, en la escuela, pequeños extractos. Hace 30 años. Pero lo leí perfectamente, claro. Oigan. Pero no lo leí todo. ¿Sabes cuál sí leí todo? Que me fascina y es mi favorito, luego discutimos. ¿El de la crónica? No. El coronel. El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez nace en Barranquilla, en Colombia. Es periodista desde muy joven, escribe para diversos diarios, entre ellos El Espectador de Bogotá. Escribe de todo, escribe sobre la vida cotidiana, escribe de fútbol, tiene una crónica de fútbol espectacular, es un grandísimo periodista. Y en el año 1961 llega hasta la Ciudad de México, donde se instala y donde vive con Mercedes Barcha, su mujer, y sus 2 hijos, Gonzalo y Rodrigo. Y aquí de este país se convierte también en su país. Y es aquí donde escribe ese libro del que habla Isabel, 100 años de soledad. Oye, pero es muy interesante porque, por ejemplo, todo este tipo de grandes autores, sobre todo en términos latinoamericanos, la literatura que se está desarrollando en esos momentos en América Latina, y particularmente en México, porque creo que es el momento de mayor creatividad o de mayores genios, valga la expresión, en términos de la literatura y de lo que dejaron. Pero qué importante el tránsito por el periodismo cultural, ¿no? O por la prensa, aunque no haya sido cultural necesariamente, por ejemplo, lo que decías, la crónica del fútbol. Pero el hecho de, al final, escribir es un oficio. No es estudié la carrera de escritor, no. Si no te sientas a escribir, a intentar estilos. Todos los días. Todos los días, a buscar una solución que no encuentras para contar una historia. Si no haces eso, entonces puedes ser García Márquez y de todas maneras no vas a salir si tienes el megatalento como el de él o un talento que te permita pues, estar reconocido, pero tampoco sea tanto. Es oficio. Es oficio, y ese oficio lo tuvieron en ese siglo XX, el famoso boom latinoamericano, más bien hispanoamericano, en donde jóvenes y no tan jóvenes escribían, y escribían también haciendo un reflejo de una manera mágica y fantástica de las cosas que sucedían en estos países nuestros, en esta América Latina, por ejemplo, en 100 años de soledad, lo que se habla, que además gana el premio Nobel en 1967, se tarda... No, 82. Perdón, en 1982, lo escribe en 1967, se tarda 18 meses, lo escribe en el número 19 de la calle de Palma, en San Ángel, pero sus compañeros, sus amigos son Carlos Fuentes, incluso tiene contacto con Cortázar, de Argentina, con Jorge Luis Borges, que no era tan joven, pero... Con Vargas Llosa, con el cual tiene un pequeño desaveniencia. Pero es esa generación que se avientan a escribir. Pero además empieza a hilar desde muy joven, porque esos cuentos que empezó a hacer de manera suelta, incluso hay uno que a mí me gusta mucho porque se llama Isabel viendo llover en Macondo. Macondo es ese lugar que está inspirado en su natal Aracaná, ¿cómo se llama su ciudad? Aracataca. Aracataca, exacto, que ahora ya se llama de Macondo. Y realismo porque refleja eso que está pasando en la sociedad de la que él proviene, pero fantástico porque con una prosa y una manera de ir aderezando y de hacerte una lectura que te encuentras en la madrugada, quieres leer más, quieres leer más, quieres leer más. A mí me pasó con Amor en los tiempos del cólera, esa es de los años 80, y habla de esa relación amorosa de sus padres, es similitud. Y cómo se tardan tanto tiempo en
en consumarse. Nace en Aracataca, tienes toda la razón. Sí. Yo había dicho Barranquilla, pero perdón, es absolutamente mentira, es en Aracataca. Sí, sí. Ahora de Macondo. Ahora que hablas de García Márquez y el periodismo, siempre se consideró al periodismo como un hijo bastardo de la literatura, un hijo menor. Y García Márquez llega a darle un nuevo vuelo, junto con Truman Capote, bueno, ni más ni menos, ¿no? Con la sangre fría, pero algunos de los textos periodísticos de Gabriel García Márquez, como Relato de un náufrago, que es espectacular, no se lo pueden perder, funda esta lógica del nuevo periodismo, contar la vida cotidiana desde una perspectiva única, especialísima. Además, era un genio, pues. Hacer crónica, ¿no? Yo creo que la crónica periodística es como encuentra su clímax con todos estos personajes, porque fíjate, José Vasconcelos tiene por ahí un artículo donde él comenta que pues obviamente le permitía vivir, porque también publicó en muchos artículos de opinión y en muchos periódicos y revistas, pero decía que eso mataba el oficio del escritor. No. Yo creo que no. Yo no. A mí me parece que la prosa de Vasconcelos también es, sobre todo en los 4 volúmenes de sus memorias, Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado, es excepcional. Pero yo sí creo que si tú no tienes la escuela de el periódico, incluso desde el tamaño, puede ser por síntesis, puede ser por tema, puede ser por reportajes periodísticos o crónicas de un evento, ¿no? Creo que todo eso contribuyó muchísimo y también era un México totalmente distinto porque de algún modo todos estos personajes podían vivir de eso. Lo que da el periodismo es oficio. García Márquez, y nadie me lo va a contar porque yo lo vi, o sea, era amigo de mi familia, lo cual es un verdadero, absoluto privilegio. Se levantaba a las 7 de la mañana, se echaba un café y se encerraba a escribir. O sea, tú eres un poquito más de esos de 1 millón de personas que tuvieron. Yo tengo un par de libros dedicados por él, pero... Bueno, es que yo soy más joven que ustedes, sí, así claro. Que era yo una niña, no podía ir detrás de él. A las 8 de la mañana estaba escribiendo y se levantaba a la 1:30 de la tarde, o sea, es un oficio. Escribes un montón, borras un montón. Y Gabriel García Márquez, y pueden consultarse muchos de sus archivos en la universidad donde están actualmente. Las notas que tiene son impresionantes, o sea, las páginas mecanografiadas, porque no había computadoras en ese primer momento, están llenas de anotaciones, o sea, borra un montón, claro. Quita un montón, y eso es oficio, y el periodismo da oficio. Y cuando tiene este éxito y ya tiene posibilidad de vivir, no nada más en su natal Colombia, tiene una casa en Bogotá, tiene una casa en Cartagena de Indias, también tendrá una casa en París, pero la Ciudad de México, que estábamos preguntando cuándo había llegado, en los años... 61. En 1961 llega a México y se asienta en toda en este oficio y en esto que pasaba en México culturalmente. Nuevamente era cuna de un movimiento internacional, ese de las letras, en San Ángel, muy cerquita de acá. Y se puede visitar también ese pequeño lugar donde escribía. Y una cosa que me parece entrañable de cuando está buscando escribir es que escribe también de sus contemporáneos, de sus amigos. 12 cuentos peregrinos es cómo viven los americanos, sus conocidos, sus colegas en Europa. Y es la mejor manera de empezar a leer a Gabriel García Márquez. Sí, la historia de 100 años de soledad es maravillosa. Escribe desaforadamente, borra, bla, 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 y no tenían dinero para mandarla a una editorial, y entonces con el poquísimo dinero que tenían hacen las copias, lo envía, lo publican y se convierte en una semana, vende 8,000 ejemplares. Eso estoy hablando de los años 60, o sea, es un fenómeno editorial en todo el sentido. Porque es el fundador de lo que se llama realismo mágico. Hay que pensar que ya teníamos a un realista mágico que se llamaba Lo Real Imaginario en la voz y la palabra de Juan Rulfo. Nada más. Siempre dijo García Márquez que le debía muchísimo a Rulfo en ese sentido. Y también decía que lo que contaba era lo que había vivido, que 100 años de soledad era lo que sucedía en su pueblo natal, es lo que sucede en cualquier pueblo de América Latina. Y fíjate, yo agregaría lo siguiente. A mí me llama mucho la atención esta historia donde él decide renunciar al trabajo en el que estaba
para durante 18 meses dedicarse a escribir. Entonces, eso habla de que no podía darse el lujo de, dejo un día de escribir y en la próxima semana me tomo el fin de semana. Pero lo otro es que eran tiempos en que podía aventurarse a eso, porque él ya estaba casado. Sí, ya tenía los dos hijos. Desde 1958 con Mercedes Barcha. Fíjate, o sea, ya estaba casado, al final tenía hijos. 2. O sea, tenían que sostener el hogar también en un momento donde esto de que la mujer iba a trabajar, pues tampoco era como común. Y hizo publicidad igual que muchos escritores, Claro. como Álvaro Mutis, Yomi García Scott. O sea, se dedicó a la publicidad porque de algo se tenía que vivir. Y pues. bueno, le alcanza 18 meses. Obviamente la gente que lo conoce le ayuda comprando de pronto un súper o carne, etcétera. Y al final, lo interesante es que cuando va a enviar el manuscrito, puede enviar solo la primera parte y luego van a empeñar un tostador laja, o sí, una sí. cosa ahí de la casa para poder poder enviar mandar la el segunda segundo. mitad. Es cierto. Y todavía le dice a su esposa, ojalá esté bueno. Oye, y unos años atrás tuvo grandes acercamientos a las ideas del Che Guevara. Fue muy amigo de Fidel Castro, incluso dio clases de cine En la escuela. en Cuba. Entonces, también cuando llega a México, claro, Instituto, sí. muy cercano también a esa forma de contar historias del cine, porque también vendía guiones cinematográficos en esta forma de ganarse la vida. Había participado en El Gallo de Oro, ¿no? Sí, había participado en algunos. Y oye, también tienes a un José Revueltas, también sumamente, o sea, no todo es la literatura esta pura de premios, también tienen que vivir y sin embargo es maravilloso eso José que escriben. Agustín, que lamentablemente Sí, acaba de acaba morir, de morir. también Efectivamente. hizo cine. Oye, y una de las cosas que siempre se ha dicho de la gente que estuvo muy cerca de Gabriel García Márquez, esa obsesión que tenía por la soledad. A él le gustaba estar rodeado de gente, de su familia, de sus amigos, y que no le gustaba la soledad. Entonces le cuestionan, pero ¿cómo puedes dedicarte a un oficio, a escribir? Escribir es un acto de soledad. Total. Absolutamente. Y entonces esa parte la sufría y la tenía todos los días, lo atormentaba. Bueno, ¿a qué escritor no le atormenta eso? Vamos a un corte y volvemos a 10 años del fallecimiento de García Márquez y la salida de su novela póstuma, muy importante. En agosto nos vemos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Seguimos aquí desde la Casa Museo León Trotsky en Coyoacán. Gracias por habernos permitido
trabajar estos programas. Es un verdadero placer. Hablando de Gabriel García Márquez, ese gran periodista, ese gran novelista, ese tipo entrañable y maravilloso que, y déjenme decirlo, como el Cid Campeador, vuelve de la muerte para demostrar que la literatura vence al tiempo, con una novela inédita que acaba de ser presentada hace unos cuantos días. En agosto nos vemos. Tú la presentaste, tú leíste, cuéntanos, Benito. Sí, yo tuve el enorme privilegio de presentarla en la Ciudad de México. Se presentó simultáneamente en Guadalajara y Monterrey. Guadalajara, Monterrey, y bueno, en España y en montones de lados, pero bueno, en Guadalajara, Monterrey y México. Una novela de amor, una novela de madurez, una novela que él dijo que no quería ser publicada y que afortunadamente sí lo fue. Porque bueno, uno llega a un momento en que ya no puede decidir sobre su obra. Su obra trasciende a la voluntad de muchas Oye, maneras. pero ¿era una obra ya terminada o tuvieron alguien, su editor? Su editor es Cristóbal Pera. A ver, el libro contiene un prólogo de sus dos hijos contando por qué sí se edita, y al final viene toda la historia de la novela. Y la novela fue hecha de principio a fin por Gabo. Se recuperaron archivos que tenía Mónica, su secretaria, en una computadora. Se recuperaron 3 versiones distintas, y con eso Cristóbal Pera, que es su editor de confianza, publica esta historia de amor. La historia de amor de una mujer que todos los años en agosto toma un ferry para ir a una isla a poner flores en la tumba de su madre. Pero cada vez que llega a esa isla algo sucede, y no puedo contar más porque sería lo que llaman los jóvenes un spoiler, y no lo voy a hacer. No, qué bien volver a leer algo, imagínate, de Gabriel García Márquez. Da muchísima emoción, y así como fui a comprar mi libro que tanto te ríes de mi copia de 1 millón. No me río del libro, me río de que estés orgullosa de ser una en 1 millón. Buenísimo. Oye, en un mundo tan grande, yo también tengo el mismo libro. ¿Tú no lo tienes? Idealista romántico. ¿Ese? Yo tengo ese y 10 más. No, bueno, yo sí tengo este. Pero yo ni siquiera me había... Yo dije, ahorita que lo vi... ¿Eres del Club del Millón? Sí. Pero yo ahorita que lo dije, mira, ese lo tengo en la casa. Claro, fue un gran acontecimiento. Oye, pero bueno, este tema de la soledad, ¿y por qué se llama el 100 años de soledad? No quiero echar a perder la novela para los que la quieran leer. Es completamente redonda, circular, digámoslo así, porque es enfatizar justamente una familia, los Buendía, cómo pasan las generaciones y regresan al mismo lugar de la nada, de la soledad. Pero es maravilloso cómo lo va relatando. Te puedes encontrar, les digo que yo leí fragmentos cuando estaba estudiando en la preparatoria, y en la madrugada quería seguir leyendo más, ya no tenía más, no tenía el libro, tenía extractos nada más. Mira. Así que es muy buen momento para hacerlo. Y tuve una inquietud, consulté con una mujer que tiene un club de libros, una mujer maravillosa, les pongo el dato, después se me olvidó, porque recomienda que para leer a García Márquez debes de empezar primero por 12 cuentos peregrinos. No estoy de acuerdo. Ok. Pero bueno. Yo tampoco. Ok. Y en segundo lugar, 100 años de soledad. Y en tercer lugar, El amor en los tiempos del cólera. Pues yo no voy a decir su nombre entonces, ¿por qué? No, sí, está no la bien. quemes. Yo leo 100 años de soledad en el año 76. Nos volvimos completamente locos el grupo de amigos que nos la pasábamos recomendando los libros que leíamos a otros, y en el caso de 100 años de soledad no nos pareció suficiente, entonces hicimos un acto de locura, muy de realismo mágico, y lo plantamos en el Parque México, el libro. Porque estábamos convencidos que 20 años después iba a haber un árbol enorme lleno de mariposas amarillas, de música de Pietro Serri, de Remedios la Bella volando por ahí. Y no había nada. Volvimos 20 años después, en medio de la oscuridad, con linternas. Fue ahí, y de repente dijeron, fue ahí. Y había unos baños públicos. Yo te iba a decir que había muchos perros en ese parque Y ahora. se lo conté a Gabriel García Márquez. No me y digas. Se murió de risa y me dijo, Benito, lo plantaron al revés. Eso quiere decir que así funciona el realismo mágico. Fíjate que yo me acuerdo haber llegado a él primero con el general, no, el laberinto, el general en su laberinto. Que es la Y biografía ese me mató así de, no lo podía creer, la narrativa, la velocidad, todo. Y luego el de coronel. Crónica de una muerte anunciada. Que es una joya. Y ya mucho tiempo después, yo creo que a principios de los 90, a mediados de los 90 fue cuando dije, me daba un poco de flojera el asunto del realismo mágico, hay que decirlo. Cuando lo leí,
me voló Caíste. los sesos. O sea, Bueno, la a mí verdad. también. Déjenme contarles que yo releo 100 años de soledad cada 12, 3 años, pues, religiosamente, y sigo sintiendo la misma maravillosa emoción que tuve cuando tenía 17. Me parece A una mí de las no me- obras cumbre de la literatura hispanoamericana. Sí, pero te voy a decir que los 12 cuentos peregrinos es muy ágil para leerlo, es muy fácil. Quizá es una buena manera de abrir boca, ¿no? Cada uno tenemos nuestra forma de ir leyendo a García Márquez. Y el que le tengo muchas ganas para leerlo, porque es una especie de biografía de Simón Bolívar, es El general en su laberinto, ¿no? Ese es Debe bonito. ser buenísima. Pero más que biografía, son los últimos días de él. Ok. Y entonces todas las reflexiones que tiene alrededor de lo que ha sido y demás. Extraordinario. A ese me encantó. La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Los funerales de ti- Mamá Grande. Los funerales de la mamá grande. El coronel no tiene quien le escriba. El amor en los tiempos del cólera. 100 años de soledad. Relato de un náufrago. O sea, Además mantiene un nivel, porque ya ves que tenemos a los grandes que de pronto tienen 3 muy buenas y luego las otras van a la tabla media, que ya quisiera cualquier mortal. tener una tabla media. Sí, claro. Pero él sí realmente mantiene el nivel, ¿no? Claro. Sí, funda la Escuela de Nuevo Periodismo Latinoamericano, de donde han salido enormes, grandes periodismos. Hay una fundación que lleva su nombre, en donde los jóvenes pueden ir a trabajar en esa casa donde vivió, a escribir. Y bueno, sigue estando Y aquí- presente en la vida ¿Te acuerdas cotidiana. que también era socio y director de aquella revista Cambio? Claro, Que fue- aquí en México trató de echar raíces y Y no no- terminó, no pegó. terminó por No no pegar terminó de y cuajar. se vendió. sí, lamentabilísimamente, porque era francamente buena. Oye, y manejaba muy bien, de manera entrañable, estos personajes, por ejemplo, los hombres maduros. Hoy está políticamente incorrecto abordar las historias desde ese punto de vista de la edad y demás. Pero historias de mis putas dulces, de mis, No, de mis ustedes- tristes... Puta, de perdón, mis putas tristes. de mis putas tristes, también habla de ese hombre mayor de edad, muy mayor de edad, y la relación que tenía con el amor, con las relaciones humanas, hablando obviamente de las mujeres. Otra parte entrañable, esta relación que después de 50 años de estar en que sí y en que no, amor en los tiempos del cólera, también te habla de la complicación que tiene el amor y de la edad y de los desencuentros, de los encuentros. Hay una película, ¿ustedes están de acuerdo en que las obras se hagan películas? En que No todas. no todas, Yo creo ¿verdad? que, exacto, depende de Sí. qué tipo de tema, ¿no? Sí, es con Bardem y a mí me gustó la película, pero me gustó infinitamente más la novela. No, claro, y yo creo que a esos niveles sí está muy... por ejemplo, se está hablando de que viene por ahí la serie, no sé si este año o el próximo, de Los 100 años de soledad. Híjole, Híjole. es igual que, aún cuando no son la de John Gavin, de Pedro Uy, Páramo, no es mala, pero Ay, no. el pero libro, no es lo que te el hace libro es sentir. otra cosa Es- totalmente. O sea, es- no logra transmitir lo que el libro... Adaptar el realismo mágico o lo Exactamente. real imaginario es casi imposible. Déjenme decirles, para mi gusto, cuál es la gran virtud de García Márquez, que escribe fácil. Y escribir fácil es lo más difícil del mundo. Porque se sabe todas las palabras, pero usa solo las precisas, las necesarias. No se anda con barroquismos, no anda por las ramas. Cuenta como habla. Y esto es una maravilla. García Márquez escribe como hablaba. Y esto te permite tener empatía, cercanía. O sea, sientes que estás platicando con él. A mí me parece maravilloso que ahorita hay otro acontecimiento editorial con esta novela póstuma. Es una muy buena oportunidad para empezar a leer o para continuar leyendo o para leer esto que hizo de manera póstuma. Pero, a ver, no me les entusiasma pregunto- la serie, no me entusiasma la serie en lo absoluto. Mira, hay libros que sí te gusta verlos en el cine, como Pride and Prejudice, Cumbres Borrascosas. Mira, yo creo que todos estos de Katniss y los Juegos del Hambre, o sea, bueno, claro, todos ya esos más son recientes. súper cinematográficos. Están hechos para eso. Sí, pero ya meterte a esos niveles, me parece que, por ejemplo, no me imaginaría una película de la Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa. No. Porque la manera en cómo maneja los personajes ahí, la cantidad de personajes... O Carpentier. y no se pierde, ese es increíble. Creo que hay una película que es mucho mejor que el libro, y estoy hablando del Padrino, y particularmente el Padrino 2. Ford Coppola logra lo que no Mario puso en Pero su libro. no, pero yo me acuerdo, yo soy tan fan del Padrino
porque cuando la vi a los 13 años, inmediatamente leí la novela y el padrino de la novela viene ahí ya metido, la 2. Ahí te habla de... Sí. Ya lo único que hizo fue como sacar, organizar. Pero bueno, claro. Fue una afortunada yo creo que es versión mejor, desde cinematográfica. luego, la película. Yo también. Claro. Ahora, por ejemplo, no sé, el Drácula de Francis Ford Coppola a mí me encanta. A mí también. Y la novela también me gusta, pero También. Pero es no totalmente... compiten. La novela, acuérdense que es distinto. Es una historia de amor. Y además son cartas, así como de diario. O sea, Así no Sí, es... totalmente. Bueno, pero será interesante ver esta serie. Bueno, Ahora yo les preguntaría, y a ti, Benito, que tú ya leíste ahora sí nueva. se puede decir la última. Sí. Ahora sí, porque siempre Ahora decimos sí. la más reciente. No, esta es la última de García Márquez. ¿Empezarías por ahí, por ejemplo, un chavo que se acercara? No. Yo empezaría con 100 años de soledad o El Coronel. Yo 100 años de soledad también, así. Y ya si eres lector. La ya- recomiendo a ojos cerrados. sí, pero sí denle una oportunidad porque es masiva. Es una lectura masiva y además vas a estar inmerso muchas horas porque todos los que lo han leído te lo dicen, no lo pueden soltar. O sea, realmente no puedes dejar de estar en ella. Luego los grandes consejos que te dan cuando ibas a empezar esa novela. Ten una hoja a la mano para ir haciendo el árbol genealógico. Ya lo trae. Hay ediciones, claro. Esta versión ya lo Pero trae. yo creo que si prestas atención no te pierdes. O sea, no hay manera Claro. de... Oye, y bueno, y estas ferias del libro, que también fue un personaje entrañable, la Feria del Libro de Guadalajara no se entiende sin la presencia del famoso Gabo. A Gabriel García Márquez le dirán el Gabo. Lamentablemente en 1999 se enferma de un cáncer que después está remiso y después volverá pues para que termine sus días en 2014. En abril estamos cumpliendo 10 años. 10 años de que nos dejó el Gabo. Un gran personaje, un gran escritor y además nuevamente México como escenario de ese movimiento internacional. Hay gente que no está de acuerdo con el famoso boom latinoamericano. A mí me parece que es Pues yo no más sé. que evidente Pues bueno. porque vendieron millones y millones de copias de sus obras. Y de este a 1 millón. Y de 1 millón. Ya nos vamos. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Lean su novela póstuma. En agosto nos vemos. Léanlo a él, lean sus escritos periodísticos, lean sus En agosto cuentos. nos vamos, es el título de la novela. No crean que volvemos de aquí en agosto. El siguiente programa es en agosto. Esto fue el ADN de la historia. Gracias, Isabel Revuelta. Alejandro Rosas. Benito Taibo, un inmenso privilegio estar con ustedes.